Buenas tardes, Muy muchas buenas. gracias por venir, José, a la Universidad de Villanueva. Un placer. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, un poquito como introducción. Bien, pues yo soy profesor de secundaria y bachillerato, de geografía e historia y también de inglés. No siempre me he dedicado a la docencia, llevo 10 años como tutor de adolescentes, pero también previamente me dediqué a la empresa. Estuve en unas bodegas, en Osborne, en una productora de documentales, en consultoría, y vi que en esos 5 años que estuve trabajando no me llenaba, no era algo que volviera a casa diciendo, joder, he aportado a la sociedad, que sí que aportabas cosas, ¿no? O reducías los costes de producción, bueno, pero hice un cambio radical y me dedico ahora a la docencia. Y luego, al cabo de un par de años de profesor, dije, bueno, ¿por qué no lo que hago en clase lo empiezo a subir a las redes sociales? Contenido educativo enfocado a padres para ayudar en la educación de sus hijos. Entonces, pues subía todo tipo de recursos, pues desde libros, películas, ideas de fondo, artículos de opinión o papers de investigación. Entonces, bueno, esa comunidad ha ido creciendo. Ahora mismo estamos en casi 40.000 seguidores. He empezado también en TikTok, que creo que hay un mercado súper potente. Sí. Y ya a eso me dedico, y después me doy sesiones por toda España, también en Latinoamérica, así que no me aburro. Sí, te sigo en las redes, o sea que más o menos un poco los movimientos que llevas lo veo. Bueno, yo como profesora del máster del profesorado de la universidad, sí que me gustaría que charláramos un poquito sobre cómo ves tú esa formación hoy a estos docentes de mañana que van a salir al mercado. ¿Qué necesidades ves? ¿Qué es lo que crees que hay que aportar o que hay que enseñarles? ¿Qué es? Bien, creo que la docencia es una vocación, es una profesión muy de vocación, de ser llamado a dar clase, a dar formación. Hay veces que en secundaria y bachillerato, pues como tú o como yo, hemos estado previamente en empresa y nos hemos reconvertido. Eso no significa que no tengamos vocación, pero sí que se ve más claramente en primaria e infantil, ¿no? Entonces, en los profesores creo que estamos destinados no solo a dar conocimientos, sino que también somos personas que transmiten valores. Somos ejemplo del día a día de cómo ser una buena persona, de cómo aportar nuestro granito de arena a la sociedad, y eso se va transmitiendo día a día en la clase. Entonces, los docentes ahí tenemos una labor impresionante, que es la de ayudar a los padres en la educación de sus hijos. Entonces, el día a día un profesor es muy rico, o sea, no es solo dar las clases. Eso es. Estás muy en contacto con los padres y más si eres tutor de esa clase, porque tienen los alumnos pues algún tipo de problema, pues porque va mal en alguna asignatura o ha tenido roces con sus compañeros de clase. Entonces, ahí tiene una labor el tutor muy importante de ayudar y de solucionar problemas. Eres un poco solucionador de problemas 24 horas, los 360 días, ¿no? 365. Entonces, ahí el profesor tiene que ser flexible, a la vez que dar pautas de educación. O sea, que hay veces que hay que decir las cosas claramente, pero con mucha mano izquierda a los padres. Yo creo que una cosa es la firmeza, que no quiere decir que seas autoritario. O sea, ser firme no implica que no... Claro. En fin, que no puedas escuchar, ¿no? El tener siempre un poco... Bueno, y la mirada, ¿no? El mirar a ese alumno que tienes enfrente. Y luego el trato con tus compañeros de tú a tú es muy importante. O sea, el ambiente que creas tú en tu departamento o en el colegio es primordial. Bueno, la sala de profes es regeneradora total, ¿no? Sí, porque ahí puedes desahogarte, contar que he tenido un día fatal o un día buenísimo, mira a este chaval que ha mejorado. O sea, vas contando tus cosas y el que tenga un buen clima, un buen ambiente hace muchísimo y lo hace mucho más llevadero el día a día, porque el ser profesor muchas veces en ocasiones es duro porque hay alumnos disruptivos, que no te atienden o que te ponen un poco la zancadilla, entonces hay que saber tratarlos
y también la experiencia de los otros profesores que te ayudan. ¿Y por qué no haces esto, José? ¿O por qué no intentas esto otro? ¿O por qué no hablas con los padres para que te ayuden desde casa? Porque al final los que educan son los padres. Nosotros estamos ahí como columnas que apoyamos y entonces en ese sentido pues tenemos mucho que hacer. Sí, me ha gustado lo que has dicho también de ser modelo. Que bueno, cuando se habla ahora de la educación, bueno, online, presencial, yo creo que, bueno, pues esto que se dice mucho, que se comunica más con lo que se hace que con lo que se dice, pues al final, bueno, es esa presencia, ¿no?, de liderazgo del profe en el aula que es guía, ¿no? Y que escucha y que está presente y que, bueno, pues... Ya se ha visto los resultados de la pandemia, que estuvimos de manera online dando clase y que fue un horror, o sea, porque estábamos con nuestros 20 y tantos alumnos de manera online, pues por Zoom o por Google Meet o por lo que fuera, y veías que no había ningún tipo de conexión, aunque hicieras las clases muy divertidas o con mucho cambio de contenido o de ejercicios, veías que estaban a otra cosa. O sea, si tú me dices, oye José, ¿qué prefieres? Por ejemplo, en mi caso, hacer un máster online o un máster presencial. Yo he hecho un curso online y la verdad es que es una gozada porque te adapta un poco a tu horario y tal. Sí, está claro. Pero si yo pudiera hacerlo presencial, aporta mucho más. O sea, tienes mayor enganche, o sea, atiendes más. No es tan difícil el prestar atención. Entonces, sí, tiene sus pros y sus contras. Lógicamente, lo presencial y lo online tiene pues sus pros y sus contras. Pero claramente, si en el día a día de un colegio, lo presencial es lo mejor. Sí. Y pensando en el aula, ¿qué retos encuentras tú en el aula, en el clima? No es fácil llevar una clase bien los 50 minutos o la hora, que tienes que ser bastante teatrero. Tienes que tener una cierta cualidad y saber en qué están pensando tus alumnos, conocerles. Tienes que, por supuesto, prepararte muy bien las clases para que sean dinámicas. Se te puede complicar mucho la clase, el aula, y en ese sentido tienes que decir, bueno, la educación es un camino de a medio largo plazo. Es verdad que, bien, pues las clases tienes que hacerlas bien, prepararlas y tal, pero pensando... Y bueno, la flexibilidad está para estar en todo momento dispuesto al cambio, ¿no? Sí, o sea, no totalmente. Ser rígido porque al final, bueno, es que son personas. ¿Y no te ha pasado a ti que preparas una clase, ves que no está funcionando, no están conectando y tienes que cambiar y decir... ahora voy a hacer otra actividad que no tenía pensado, pero es lo que toca y es lo que engancha ahora. Eso Sí, se ve... bueno, es que además influye el clima, la hora del día, el periodo, lo cerca que estás de las vacaciones. O sea, que es verdad que ni todos los martes son iguales, ni todos los miércoles. Entonces, bueno, pues... y aquellos profesores que tienen clase los viernes por la tarde, esos hay que darles un trofeo, o sea, porque todos los profesores y bueno, todos los alumnos están deseando irse y no están prestando nada de atención. Ayer mismo estuve en una sesión de expertos en ChatGPT, de inteligencia artificial, cómo llevarlo al aula. Y hablaban de que estamos hablando de gente muy potente en Microsoft o en Orange o Llorente y Cuenca. Bueno, pues hablaban de lo importante que es la figura del profesor como creativo. Es decir, esta inteligencia artificial te ayuda a que tus clases sean más creativas. Por ejemplo, nos quejamos muchas veces los profesores de que no tenemos tiempo para desarrollar o preparar bien las clases, porque vamos una clase tras otra, ¿no? Pum, 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 pum. Y a ti te gustaría, para que fuera más entretenida, pues crear un juego de tipo rol o hacer diferentes equipos, no sé qué actividad, ¿no? Bien, y eso lo puedes hacer muy fácilmente y en 5 minutos haciendo la pregunta adecuada y muy precisa con ChatGPT, ¿no? Entonces, había una discusión en esa sesión de si ChatGPT en ese sentido aumentaba o disminuía la creatividad del profesor. Entonces, bueno, entablaron una discusión interesante. Yo creo que
bien usado esas herramientas, la persona que sea muy creativa va a explotar su creatividad, y los que no son creativos, porque puede haber profesores que no son para nada creativos, que dan la materia y punto, les puede ayudar a dar ese toque, ese punto diferencial en sus clases. Sí, lo que pasa es que con el tema de la creatividad, que bueno, a mí me chifla por mi formación previa, pues es verdad que es algo que motivó mucho en hacer muchas actividades, pues eso, en fotografía matemática o cosas así de ese estilo, ¿no? O hacer figuras geométricas. ¿Cómo es la fotografía matemática? Porque esto... ¿Cómo es la fotografía matemática? Sí, ¿qué es? Fotografía matemática es ser capaz de encontrar en el entorno, fotografiar objetos de la vida cotidiana que te hablen de matemáticas. Un triángulo isósceles. Okay. Bueno, pues ese es un poco simple, pero una vez tuvimos una fotografía que llamaron, porque también el toque de humor del título que lleva asociado, que llamaron Triángulo de las Bermudas, y eran 3 bermudas shorts puestos formando un triángulo. Y esa era la fotografía. Yo creo que es un motor de aprendizaje buenísimo. Y además que para esto del error, que les cuesta tanto asumir que el error es parte del proceso, en el proceso creativo es fundamental, ¿no? El boceto del que saco en lo siguiente y de ahí y vuelvo para atrás y de aquí salen 5 ideas. Pero pues ¿no crees que les cuesta el hacer actividades creativas porque están acostumbrados a que se lo den todo hecho? O sea, decir, esto es lo que tienes que hacer para mañana, punto, pelota, y tú lo que le estás diciendo, tú tienes que pararte, que no se paran. Totalmente. Ni nosotros no nos paramos en el día a día por lo rápido que es la vida. Párate a pensar y tienes que darme una respuesta que quizá no está en los libros. O sea, es una cosa que tienes que crear tú. Entonces eso, en ese sentido... Molesta, cuando menos molesta. Molesta y da un poco... Que me saca de mi zona de confort, ¿no? Totalmente. O sea, que está dentro de su ADN actualmente, de los alumnos, del ADN de nuestros alumnos. Bueno, y entonces si quisiéramos cerrar con una frase, con 4 ideas para estos profes del máster del profesorado que van a entrar o que están pensando hacerlo, o los que están saliendo ya, que están con muchísimas ganas, ¿qué les dirías? Fórmate más allá. Pues ahora los profesores tenemos que saber de psicología. Tenemos que saber de cómo es la mente de un niño actualmente. Tenemos que saber cómo acompañar a los padres. Hay como muchas variables que debemos, o es muy bueno que controlemos. Luego, yo les animaría a darlo todo en las prácticas que hagan, porque ahí, primero, que van a ganar mucha experiencia. Y por otro lado, es puertas que se les puede abrir en el futuro, hacerlo muy bien, ¿no? Y poner todo el ímpetu y todas las ganas para que aquellos que hayan contratado o que hayan dicho que hagan esas prácticas, pues vean personas que puedan ser contratadas en el futuro, ¿no? Luego les diría que se ilusionen en ser personas humanistas. Aunque vayan a dar asignaturas técnicas, como puede ser matemáticas o dibujo técnico o biología, actualmente es interesante es prioritario que nuestros alumnos alcancen o vean qué es lo bueno en su día a día. Hablabas tú de las fotografías, ¿no? De cómo encontrar lo bello en tu día a día. Pues ellos, para que no, por ejemplo, con el tema de la tecnología, no estén inmersos, enganchados a la tecnología, esa formación humanista les va a ayudar a ver más allá, más por encima de su pantalla de TikTok o de Instagram. Es un poco filosófico esto que estoy hablando, pero que estén en contacto con la belleza, con lo bueno. Decía Aristóteles que la belleza es el reflejo de lo bueno. Entonces, ahí, para ello nosotros, los profesores, tenemos que también tener una base humanista, ¿no? Y leer. Es tener un reto, pues quizá anual, de leerse 30 libros. ¿Qué puedes pensar? ¡Qué locura! Pues vale, empieza con 1 al mes. Y atrévete con autores importantes, ¿no? Que de verdad te aporten, que te ayuden a ver el mundo con una visión amplia.
porque eso al final es lo que va a ser que te conviertas en un gran profesor. O sea, lo que has dicho de leer, por supuesto, o sea, yo creo que la formación humanística es fundamental, independiente de la disciplina o tu materia. Yo creo que efectivamente tienen que ser conscientes de que hay que leer mucho, que hay que estudiar siempre. Esto es una profesión en la que hay que estar actualizado continuamente. Y además les invitaría también a actualizarse o a profundizar en aquello que les apasione. O sea, yo creo que desde la geografía e historia, pues si te gusta mucho el deporte, se puede hablar también de deporte y lo puedes combinar y crear actividades relacionadas con algo que a ti realmente te apasione y lo mismo con cualquier materia. O sea, al encontrar eso que te hace a ti levantarte por las mañanas también o que te motiva el fin de semana, llevarlo también a las aulas, o sea, integrar, pues es verdad, ese día a día, pues también con tu experiencia personal, ¿no? Y con esas cosas que mejor sabes hacer. Bueno, yo creo que eso también ayuda. Lo que decíamos de cuando tú disfrutas, ellos lo ven, ¿no? O sea, cuando tú sacas tu mejor versión porque estás apasionado con algo, hay proyectos más divertidos, otros menos, o temas más... O sea, ahí se nota. Siempre damos un tema mejor. Entonces yo creo que encontrar eso y llevarlo y arrastrarlo al aula es un plus. Y luego tienes un trabajo muy, muy bonito. O sea, que aquellos que se estén planteando el hacer un máster de profesorado están por un camino muy, muy bonito, que puedes aportar mucho a la sociedad y luego que es una pasada estar en contacto con estos alumnos que te cuentan sus problemas, que se ríen, que te molestan. Todas esas cosas son un bagaje que merece mucho la pena. Bueno, yo por mi experiencia aquí como profesora del máster del profesorado, la verdad es que los alumnos que vienen, o sea, esa vocación la tienen y se ve enseguida. Tú entras al aula y el tipo de preguntas que te hacen es que he empezado ya las prácticas, estoy apasionado. Y esto, independientemente de que vayan a trabajar o no, porque hay algunos que lo hacen un poco, bueno, pues me apetecía probarlo y demás, pero es verdad que es común, ¿no? Los que están porque quieren, porque lo han decidido. Es verdad que es una decisión que va más allá y está pensada. Y hay ilusión, hay mucha ilusión. Yo creo que hay que intentar no perder esa ilusión. Entonces, como decías tú, pues eso, el deporte, bueno, hay y luego recursos. Que si tiene esa intuición de que le puede gustar a esa persona la docencia, yo le diría prueba. O sea, yo tengo como una filosofía de prueba-error continuamente. Muchas veces son errores y no pasa nada. Digo, me acuerdo en Estados Unidos que viví 3 meses, me iba a un restaurante muy típico en el sur de Estados Unidos que era Crackle Barrel, y entonces ibas a la carta y no entendías nada porque es cosas muy técnicas, o sea, palabras muy difíciles. Entonces iba con mi hermana y su marido y le decía, voy a pedir esto y esto y esto, y me decían, pero si no sabes qué es. Y le digo, da igual, voy a probar. Y si me equivoco, pues me equivoco y ya próxima vez. Yo les diría a esos alumnos que se están pensando, oye, ¿hago el máster? ¿No hago el máster? Creo que es muy bueno tener el máster. Oye, que se ve que no es lo tuyo, pues no pasa nada. No, es que he perdido un año. No has perdido un año. Te has formado, te has enriquecido profesionalmente. Creo que merece mucho la pena. Sí, el otro día leía un TFM ahora de estos de final del máster del profesorado y hablaba, era muy interesante, sobre la metodología esta de empresa Agile, y hablaba cómo la puede incorporar. Me gustó mucho porque es eso que decías tú de voy aprendiendo de mis propios errores. Entonces muchas veces, y yo creo que el aula es un poco eso. Claro que tienes que tener un cronograma y una organización, pero realmente, o sea, tienes que tener esa flexibilidad, aunque no tengas un producto final, sino que vayas realmente aprendiendo y construyendo según vas haciendo. Correcto. Entonces eso en aula es importante interiorizarlo, pues un poco eso, para esa frustración que decíamos y para tenerlo como, bueno, pues no pasa nada, aprendo del error, ¿no? Y es el motor al final del aprendizaje. Y luego un tema que le estoy dando vueltas últimamente, que es que podríamos pensar que es una profesión, no, es que como profesores míos que empezaron de profesor y terminaron de profesor, creo que ahora actualmente como está la sociedad, puedes cambiar. O sea, en el sentido de
que quizá yo no me voy a dedicar toda mi vida a los adolescentes. Quizá dé el paso a la universidad o de repente vuelva a la empresa o de repente, oye, forme o monte mi propio, yo qué sé, colegio o academia. O sea, que no podemos pensar, no, hago este máster y ya para toda la vida. No, o sea, ahora mismo el mercado es muy variable y puedes reconducirte. Es verdad que te va a costar, pero bueno, en ese sentido creo que es un consejo que es importante tenerlo en la cabeza, que no es una decisión de voy a hacer este máster y no sé qué voy a hacer el resto de mis días, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada, un placer. Igualmente.